Vengo a ti, con mis cargas vengo a ti. Tú eres mi sustento, Dios, torre fuerte eres mi vida. Eres mi fiel compañía. Buenas. Es un privilegio encontrarnos para estudiar la palabra del Señor. Es un gozo seguir estudiando el libro de Marcos. Hoy nos corresponde el capítulo 10, versos 46 al 52. Y nuestro tema es: Jesús hace que se recobre la vista. Este es el último milagro que nos narra Juan Marcos, la sanidad de Bartimeo. En el capítulo 11 nos va a presentar la entrada triunfal a Jerusalén. Posteriormente nos narrará los días en que se darán los acontecimientos de sufrimiento, muerte y resurrección de Jesús. Entre el capítulo 8 hasta el capítulo 10, Juan Marcos sitúa dos relatos de sanar a dos hombres ciegos. Entre estos milagros, Jesús le habla a los discípulos de los diferentes acontecimientos que le van a ocurrir en estos días en Jerusalén. Ellos no lograban comprenderlos a la totalidad, demostrando así su ceguera espiritual hacia lo que Jesús les enseñaba. Estos dos milagros nos llevan a verles más allá de lo físico. Pueden indicarnos que los discípulos, a pesar de su falta de comprensión, llegaría Jesús a abrir sus ojos, teniendo así una visión clara de su enseñanza. Acompañemos la escena que nos narra Juan Marcos de este acontecimiento, atesorando las lecciones que nos da Bartimeo en su encuentro con Jesús. Sobre todo, lo maravilloso del servicio del Hijo de David que sigue a nuestra disposición hasta el día de hoy. ¿Qué momentos más vívidos nos narra Juan Marcos? Solo alguien que estuvo presente pudo transmitírselos. Damos los créditos a Pedro, quien estaba muy cerca de ellos. Jesús y sus discípulos dejaron Perea, cruzaron el Jordán y vinieron a Jericó en Judea, ciudad construida por Herodes el Grande, donde tenía su palacio invernal. Está a unos 8 kilómetros al occidente del río Jordán, a 1,5 kilómetros al sur de la ciudad antigua de Jericó y a unos 30 kilómetros al noreste de Jerusalén. Salieron de Jericó juntamente una gran multitud, unos que iban con Jesús y otros probablemente peregrinos que venían de Galilea, Perea y de diferentes lugares, a la Pascua, que se celebraba los próximos días en Jerusalén. Bartimeo, nombre arameo que Marcos nos dice que significa hijo de Timeo. Timeo en griego significa honrar. Entonces, Bartimeo puede significar hijo de honor. Dato que solo Juan Marcos nos da. Algunos creen que fue un hermano conocido en la iglesia primitiva. Él era ciego. La mayoría de los hombres ciegos eran mendigos, considerados de manera caritativa. Estaba sentado junto al camino, lugar donde podía estar tranquilo, al lado de donde transitan las gentes, y podía mendigar para su sostén. Este día sería diferente. Habría más ruido a causa de la multitud que se dirigía hacia Jerusalén. Al escuchar el bullicio de las gentes, Bartimeo se da cuenta que Jesús Nazareno pasaba por ahí. Comenzó a gritar clamando: «Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí». No nos cabe duda que había escuchado de las obras maravillosas que hacía Jesús. Esta es su oportunidad. Establece el reconocimiento de la descendencia davídica de Jesús. Él es el Mesías. Él es el Rey, descendiente de David. El uso de esta expresión hace ver que su ceguera es solamente física, ya que veía y comprendía más que muchos quién era Jesús. En ella estaba su interés, ante quien le podía manifestar misericordia.
Muchos le reprendían, tal como los discípulos lo hicieron con los que traían a los niños a ver a Jesús, para que Bartimeo se callara. Bartimeo no será calmado fácilmente. Nunca ha tenido él tal esperanza. Si Jesús sigue su ruta, nunca tendrá esta esperanza otra vez. Para Bartimeo esta es literalmente la oportunidad de la vida. Continúa gritando más intensamente: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Es posible que fuera fastidiante para la gente. Puede ser contradictorio a lo que ellos creían, en su caso, los líderes religiosos que rechazaban a Jesús. O tan solamente no querían sufrir atrasos en que se atendiera un mendigo al lado del camino. Entre el bullicio de las gentes, Jesús escucha las expresiones de Bartimeo y se detiene. Ya se nos ha narrado de otros eventos donde atiende en medio de las multitudes a necesitados. Recordemos a la mujer del flujo de sangre y el muchacho endemoniado. Ahora, no ignora a Bartimeo y dice que lo llamen, posiblemente a los más cercanos, los discípulos o algunos de la multitud. ¡Qué diferencia con los que le trataban de callar! Durante su último viaje a Jerusalén está sirviendo al necesitado. ¡Qué maravilloso contraste! El Hijo de David, sí, el Rey, el Señor Todopoderoso, se detiene para ayudar a alguien insignificante para la sociedad y manifestar su misericordia. Se le da el llamado a Bartimeo con gran ánimo, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Reflexionemos. En nuestras necesidades, ¿a quién le pedimos? Bartimeo comprendió que Jesús era la persona indicada. Creyó que Jesús era el Rey, el Mesías. Creyó que Jesús es el Hijo de Dios. Creyó que Jesús le escucharía. Creyó que Jesús podía hacerle recobrar la vista. Bartimeo es un ejemplo extraordinario de una voluntad firmemente decidida por acercarse a Jesús. Imagine su situación de ciego, luchando contra toda aquella gente que le quería hacer callar, sin poder ver exactamente cuál era la actitud de Jesús frente a su clamor, pero no cesando en su objetivo. Su determinación y perseverancia en medio de las dificultades son ejemplares para nosotros, que muchas veces abandonamos por mucho menos. A él no le importaron los reproches de los que estaban a su alrededor, ni hizo caso del ridículo que su importunidad probablemente le acarrearía, porque por encima de todo estaba su deseo de ser atendido y conocer a Jesús. Gritó, no se aquietó hasta que Jesús le respondió: ¿tenemos problemas? Clamemos mucho más. No nos va bien, clamemos mucho más. Tenemos temor, clamemos mucho más. Estamos enfermos, clamemos mucho más. Tenemos dificultades, clamemos mucho más. Solamente así escucharemos al Maestro mandarnos a llamar. El Maestro vino a dar. Lo que tenemos que hacer es pedir. Se detuvo en el camino a atender el clamor del ciego. Ni con Bartimeo ni ahora está demasiado deprisa. Él no está ocupado para no atendernos. Él, aunque esté ocupado, Él para y nos atiende. Él atiende el clamor de cada uno de nosotros. Jamás iba a despreciar ese llamado de Jesús Bartimeo. Él está clamando a gran voz. Es momento de responder
a su invitación. Bartimeo respondió de inmediato al llamado. Esta es la oportunidad de su vida. No titubea. Tira el manto a un lado. Quizás una de las pocas pertenencias que tenía y de mucha utilidad. Lo podía usar para recoger las limosnas. Al estar puesto delante de él, quita el estorbo para levantarse con libertad y salir hacia donde estaba Jesús. Esto nos recuerda lo que abandonaron las barcas, las redes y mesas después del llamado que les hiciera Jesús. También el contraste con el joven rico, al cual le mandó a vender lo que tenía y darlo a los pobres. Se desanimó y no siguió a Jesús. Bartimeo salió hacia Jesús. Estando frente a Jesús, le hace la pregunta siguiente: ¿qué quieres que te haga? Interesantemente, la misma pregunta que le hizo a Jacobo y Juan. Ellos respondieron pidiendo puestos de honor al lado derecho e izquierdo de Jesús. Bartimeo responde dando reverencia: Maestro, que recobre la vista. La petición de Bartimeo es muy diferente a la de Jacobo y Juan. No pide ser visto, sino ver. No pide honor, sino su vista. No pide ser más grande o importante, sino ser el mismo ordinario con visión. No pide regir sobre otros, sino ser sencillamente una persona que pueda vivir como todos en la sociedad. Su respuesta sencilla y transparente expresa su fe y confianza en que Jesús es todopoderoso para hacer lo que le solicita. Nos recuerda el leproso, de quien Jesús también tuvo misericordia y le sanó. Jesús le dice a Bartimeo: vete, tu fe te ha salvado. Al instante, Bartimeo recobró la vista y seguía a Jesús por el camino. Bartimeo no solo escucha, de inmediato recobró la vista. No hace señas Jesús como las que hizo con el ciego de Betsaida. Es una expresión similar a la que dice al paralítico: levántate, toma tu lecho, vete a tu casa. Asimismo a la mujer sirofenicia: ve, el demonio ha salido de tu hija. La fe de Bartimeo le había salvado. La palabra salvar tiene muchos significados y entre ellos podemos aplicar 3 al caso de Bartimeo. El primero, sanar. Sí, Jesús había sanado, en este caso, de su ceguera física. El segundo es un hecho entero, cabal, de recobrar la totalidad. En este caso, él recobra la totalidad física y es insertado en la sociedad. El tercero es salvación. Sí, Bartimeo viene a Jesús, recibe la sanación, pero él también se convierte y decide seguir a Jesús como su maestro y su Señor. Él recibe también salvación. Entonces, es sanado, es insertado en la sociedad y es salvado. Al principio de esta historia encontramos a Bartimeo sentado junto al camino. Ahora al final de la historia le encontramos siguiendo a Jesús en el camino. En el versículo 46 es una indicación geográfica: en el camino. La misma palabra la podemos usar de forma teológica, referente al camino del discipulado. En el sentido de esta palabra, en estos 2 versículos demuestra el cambio drástico en la vida de Bartimeo a causa de un breve encuentro con Jesús. Es que cuando tenemos un encuentro real con Jesús, ante tal acto de amor que dio su vida por nosotros y nos sirve dando tantos beneficios, no queda más que agradecer, porque al reconocer el verdadero significado de su amor, sería imposible seguir siendo los mismos y tomar otros caminos. Solo queda seguirle a él siendo su discípulo en sus caminos.
Reflexionemos. Bartimeo le pidió a la persona indicada. Jesús no le dijo que se callara. No le dijo, no me interesa, ciego. Jesús le mandó a llamar y le hizo la siguiente pregunta: ¿qué quieres que te haga? Jesús nunca decepciona a los que confían en él. Bartimeo recobró la vista y le salvó. ¿Qué quieres tú que haga Jesús? Jesús todavía puede sanarnos, puede ayudarnos en nuestras necesidades, cualesquiera que sean. Si es su voluntad, Él responde a nuestro clamor con misericordia y nos da todo lo que le pedimos que necesitamos. Jesús vino a darnos algo muchísimo más importante. Él vino a dar su vida en la cruz. Él te está llamando. Él te quiere. Ten confianza. Él te ama. ¿Quieres recibir su regalo del perdón gratuito? Quita todo impedimento, tal cual manto de Bartimeo, que echó a un lado para quedar libre e ir a Jesús. Que no haya estorbos para levantarte y venir tú también a Él. ¿Estás preparado para seguir a Jesús tal como lo hizo Bartimeo? Levántate, ven a Jesús. Tu encuentro con Él hará un cambio radical en tu vida. Recobrarás la visión espiritual. De la oscuridad pasarás a ver la luz de Jesús. Bartimeo pasó un tiempo de ceguera. Después de encontrarse con Jesús, recobró la visión. Pasó de la oscuridad a la luz. Se encontró con el Hijo de David, el que es Hijo de Dios. Confió en que le daría su misericordia por gracia. Siendo su discípulo, le siguió en su camino hacia Jerusalén. Levántate, ven a Jesús y sé su discípulo. Síguele en sus caminos. Serás salvo y tendrás vida eterna. También en su voluntad dará para tus necesidades. Sí, levántate, ven a Jesús. Que pasen un feliz día y semana. Se les ama mucho. Grandes bendiciones. Eres mi fiel compañía, Rey sobre toda tempestad, Rey sobre toda enfermedad. Tú eres Rey sobre toda circunstancia.